La candidatura de Rojas, de Armando Chirveches. Capítulo 10. Oficialmente duraban las fiestas de la heroica villa 3 días, pero tales 3 días solían tener proyecciones alcohólicas que alcanzaban a 15 y aún a 20. El 21 de abril se iba a dar una corrida de toros durante el día y a quemar fuegos artificiales durante la noche. Alborótase con los toros la sangre española que llevan en las venas los criollos. Las chicas provincianas vestidas de rojo y de azul y grandes sombreros con plumas multicolores miran correr las bestias en el perímetro de la plaza principal, exhalando ligeros gritos, cuando aquellos van a coger a alguien y llevándose los pañuelos de seda mate o rosa a los labios si cualquier escena grotesca las obliga a reír. Al quemarse los fuegos artificiales, algunos individuos sienten sangre guerrera en las venas, cuando revientan estruendosamente las camaretas y los cohetes. Dando enormes saltos se deshacen en un haz de chispas, no sin imitar descargas de fusilería y disparar de ametralladoras. Una murga que se llama pomposamente banda por cuestión de vanidad, pone alegría en los corazones y ligereza en los pies, tocando bailecitos, guaiños, cuecas, tristes y boleros. La murga de 6 a 8 aficionados cuya indumentaria y fisonomía pintoresca serviría muy bien para un estudio pictórico de tipos vagabundos y melómanos, se compone ordinariamente de contrabajos, pistones, clarinetes, flautas y un bombo cuyo vientre de badana posee tan profundos sonidos que repercuten en toda la extensión de la ciudad y despiertan la voz de los ecos. Espárcese en los aires las grandes notas de los bailecitos. Se derraman sus compases como una lluvia de mistura. Estallan el jaleo y los gritos de entusiasmo, y las copas se colman de aguardiente. En la mañana de aquel día habíase colocado, tranquilas en las esquinas de la plaza principal, luego de encerrar al ganado en los corrales de la municipalidad. A la 1, hallábanse las ventanas atestadas de muchachas, en cuyos rostros morenos proyectábanse la sombra de los quitasoles de raso y de seda que se balanceaban a manera de exóticas flores. Lo mejor de la población se había repartido en los balcones de la subprefectura y de la casa municipal. Encontrábame yo en la primera, por especial invitación del subprefecto, en medio del bando opuesto a mi partido, gente que conocía poco. Multitud de indígenas de ambos sexos, en su mayoría ebrios, agrupábanse junto a las tranquillas, y un policía armado de un rebenque espantaba a los pilluelos. La banda de música arrancó con algo que parecía una marcha. Pisaron la arena los que iban a torear. Abrióse enseguida la puerta de la casa municipal y salió a la plaza un magnífico bruto de grande alzada, negra piel e incalculables bríos que no permitía ser humano a su vista. Los valientes toreadores tuvieron a bien buscar refugio detrás de las tranquillas, de suerte que el enorme cornúpedo quedó dueño del campo. Recorrió la plaza al galope, echando fuego por las narices y el caldeado aliento en las caras de los espectadores. Llevaba una magnífica enjalma de seda con flecos de hilo de plata, a la cual habíase cosido monedas antiguas, medios bolivianos, pesetas y mediecillos que relucían al sol tentadoramente. Largo tiempo permaneció la plaza escueta. No parecía sino que el torazo iba a conquistar la población entera con su poderosa cornamenta, luego de haberla espantado con sus bramidos. Oyóse un vocerío general. Se adelantaba hacia el animal un arriero que sujetaba el poncho con ambas manos, a la manera que cogen la capa los toreros de profesión. Estaba beodo y caminaba dando traspiés. Alguien gritó: «¡Está borracho! ¡Se va a hacer matar!». El hombre retó al animal que retrocedía y arrojaba tierra con las poderosas pezuñas, hasta que al fin precipitóse como un rayo. Un grito brotó de los labios de los espectadores. La generalidad consideraba muerto al individuo, mas éste había logrado arrojar el poncho sobre la testuz de la bestia y emprendió la carrera con toda la agilidad de sus vacilantes piernas. Entretanto el toro rotó el trapo que tenía delante y distinguiendo el bulto del arriero volvió a la embestida, logrando alcanzarlo, cuando aquél se hallaba próximo a una de las tranquillas. Arrojólo a altura y cuando cayó,
Inerte como un fardo ensañóse con él, y continuó hundiendo sus terribles cuernos en el cuerpo del infeliz. ¿Estará muerto?, decían las niñas poniendo los ojos en blanco. Oíanse gritos, interjecciones y hasta risas. No faltaba quien sintiera un acceso de hilaridad al ver a un hombre despedazado por un toro. Entretanto, hacer que el bruto abatido abandonara la plaza convertíase en un problema. ¿Quién iba a ser el valiente que le emprendiera a latigazos con semejante fiera? El doctor Camargo se veía en serios aprietos, sin embargo, de su reconocido tino para todo lo que estuviera en relación con las fiestas locales. Una lluvia de cáscaras de naranja, de pepitas de frutos y de guijarros caían sobre el negro cornúpedo, en cuya magnífica y aterciopelada piel la enjalma repleta de monedas nuevas y otras deslucidas reflejaba el sol ardiente, en tanto que los ojos oscuros del toro, ojos que no tenían la blancura pacífica de la esclerótica, relampagueaban de ira. Corría el cuadrúpedo casi enloquecido, como si el olor de la sangre humana despertara en él deseos feroces de destrucción, y mientras daba saltos de carnero y arañaba la tierra, mientras el cuerpo del arriero muerto yacía en un extremo de la plaza, entre un charco de sangre, el subprefecto hacía servir a sus invitados sendas copas de claro aguardiente. Sucedíanse gritos y de vez en cuando un chiste proferido a voz en cuello alborotaba a los espectadores que reían a mandíbula batiente. ¡Que se levante el defunto! De improviso alguien gritó, ¡una vaca! Y como sucesión de innumerables ecos, 100 bocas repitieron, ¡una vaca! ¡Una vaca! Pero, ¿cómo se iba a conducir una vaca hasta la plaza, rodeada de tranquillas y dominada por el toro? La perplejidad de los espectadores manifestóse en un prolongado silencio, hasta que un grito anónimo hendió los aires, y fue con un coro de risas a prestar una idea al presidente de la municipalidad, que no acertaba a resolver el conflicto. ¡Que suelten la vaca de las Merubia! Las Merubia que se hallaban en las ventanas de su casa, viéronse bien que a pesar suyo obligadas a ceder ante el clamoreo que se levantaba. Abriéronse con precaución las puertas de su casa y una hermosa y blanca vaca mocha adelantóse mansamente hacia el toro, que al mirarla quedó de muestra erguido y arrogante. Las muchachas seguían con mirada curiosa las peripecias del naciente idilio. El celo de un macho es siempre interesante, pues simboliza la fuerza y es interesante la acogida que merecen sus deseos, cuando la hembra es dulce como aquella nevada vaca. Por otra parte, un cuadro de amor es tan natural después de un cuadro de muerte. Mas la vaca, luego de correr un poco por la plaza, al ver abierta la puerta por la que saliera, entróse de nuevo por ella seguida de su fiero galán, dejando burlada la curiosidad de algunos espectadores. Salió después a la plaza un torete amigo de paz, que en vez de embestir huía el bulto, y si antes, cuando reinaba en la plaza el otro, ni valientes ni beodos se atrevieron con él. Al hacerse cargo de las mansas trazas del segundo, salvaron las tranquillas y comenzaron a acosar a la bestia. Sucediéronse otros toros mansos unos, bravucones otros, y caía el sol poniendo tonos amarillentos en los tejados y dibujando fuertes sombras en los alares de las casas, dorando las copas de los árboles y obligando a las niñas que lo miraban descender en su ocaso a poner una mano delante de los ojos cuando terminó la corrida, de la cual salía un hombre al cementerio, varios al hospital y muchísimos a dormir la borrachera. En la noche, como si siguiera el entusiasmo taurino, veíanse delante de la iglesia principal de la villa una larga teoría de enormes figuras de papel, que representaban toros enormes de largas cornamentas y gigantescos borregos de cuerpos deformes. Habían sido llevados allí por los indios, a cuyo cargo corrían los alferados, es decir, el costo de la fiesta en la parte relativa a las ceremonias de iglesia, corrida de toros, pirotecnia, campaneo y libaciones. A las 8 de la noche, incendióse el primer toro embutido de cohetes que atronó la plaza con el estrepitoso estallar de estos y que la llenó durante 5 minutos de juegos de chispas y de fugas de centellas. Las demás figuras de papel corrieron igual suerte, en tanto que los indígenas, que llevaban sombreros de plumas semejantes a enormes girasoles y túnicas blancas,
danzaban en torno a aquellas efigies tocando en sus zampoñas motivos sencillos y monótonos de música aymara. Hallábame yo en la tienda de Carmen Merubia presenciando tan furiosa quemazón de cohetes, cuando fui sorprendido por el señor cura, don Remigio Paredes, que venía a llevarnos a su casa, en la que tenía preparado un ponchecito de almendras que era una delicia. Exquisito, mi querido doctor don Enrique. Cerraron las Merubia su tienda y de bracete con Carmen nos encaminamos hacia la casa cural, saboreando de antemano la promesa de aquel ponche paradisiaco. Y a fe que servido en anchas tazas de loza, blanco y humeante con ese color mate pálido de las almendras, y ese color incitante que lo caracteriza, el ponche del señor cura resultó espléndido. Luego de apuradas 3 o 4 tazas del néctar semieclesiástico, descolgó don Remigio la soberbia guitarra andaluza con incrustaciones de concha que poseía, y sus dedos arrancaron al instrumento las notas de un antiguo y acompasado vals que bailamos, intachablemente Carmen Merubia y yo. Los bailecitos de la tierra no se hicieron esperar largo tiempo. Al cabo de un rato, toda la concurrencia de ambos sexos, reunida allá por el buen humor del excelente cura, danzaba alegremente agitando los pañuelos y las palmadas estallaban entusiastas, en tanto que el ponche de almendras colmaba tazas y más tazas, poniendo brillantes los ojos de don Remigio y de sus invitados. Aquel, en un momento de expansión, llevóme a un ángulo y estrechándome entre sus robustos brazos, me hizo una gravísima pregunta. Mi querido doctor don Enrique, ¿cuándo tendré el honor de bendecir su matrimonio con Inesita? El 22 de abril, día de los santos Sotero y Cayo, papas y Leónidas, mártir, y de Nuestra Señora de las Angustias, aniversario de la fundación de la ciudad por el licenciado Nuño Pérez, levantóse un escenario sobre rústico andamio de madera, casi en bruto en la plaza principal de la ciudad. A las 2 de la tarde el telón, pintado por un artista local, lucía a las curiosas miradas de los espectadores. Una robusta diosa guerreramente vestida con coraza de pulido acero y estrecho faldellín, calzada de rojos zarangüelles, defendida por un casco de gigantesca cimera y luenga pluma, armada de lanza y de sable corvo. Era la diosa de la libertad, según el decir del autor de la tela, pero parecía más bien un San Miguel de esos un tanto afeminados que gustaron pintar los artistas de la época del coloniaje. Destacábase la figura descrita sobre un plano azul, claro, bajo un cortinaje de encarnado vivo con gruesos cordones y enormes borlas doradas. Encima del maderamen flotaba una teoría de banderas blancas y en las testeras del escenario veíanse una especie de fanal que miraba hacia adentro y en el que debía encontrar seguro escondrijo el apuntador. Delante del tablado alineábanse largas hileras de sillas de múltiples formas. Varios chiquillos distribuían programas impresos en la imprenta de La Voz del Pueblo, en los cuales la tinta azul sobre papel amarillo y verde permitía leer lo siguiente: gran acontecimiento teatral. La Sociedad Dramática, deseosa de conmemorar dignamente el aniversario de la fundación de esta heroica ciudad, ha resuelto dar una función de gala y digna de nuestra proverbial cultura, eligiendo una de las más preciosas joyas del repertorio español. A este efecto pondrá en escena el inmortal drama religioso fantástico en 2 partes y 6 actos titulado Don Juan Tenorio, debido a la nunca bien ponderada pluma del inspirado vate español Don José Zorrilla. A las 8 de la noche rompió la orquesta que la víspera amenizara la corrida de toros con una marcha heroica capaz de poner los pelos de punta a un sordo de nacimiento, y tan pronto sus postreros desacordes se perdieron en la extensión de la plaza, levantóse el telón y apareció en escenario, vestido de rigurosa etiqueta, el presidente de la Junta Municipal. Saludósele con algunas palmadas, mientras él inclinaba el robusto torso y se llevaba una mano al pecho, como tenor aplaudido al finalizar una sentimental romanza. Comenzó su discurso riquísimo en lugares comunes y frases hechas, sujetando en la mano derecha el rollo de papel en que aquel se hallaba escrito como si quisiera hacer lujo de privilegiada memoria.
mas apenas había franqueado los umbrales de una especie de exordio cuando se detuvo indeciso y desorientado. Masculló 2 o 3 palabras, casi incoherentes, y convencido al fin de su impotencia, todo sudoroso, por el bochorno desdobló el rollo y continuó con voz temblona, que flaqueaba a cada instante, lo que con tantos bríos comenzara. Al finalizar su pieza oratoria, cayó el telón silenciosamente para volver a levantarse en el primer acto de Don Juan Tenorio titulado Libertinaje y Escándalo. Apareció en el escenario junto a una mesa don Elesbán Martínez con la indumentaria de 1545, gorra de terciopelo negro con blanca pluma inclinada a la izquierda, justillo de la misma tela de color rojo, calzón bombacho de raso carmesí ceñido al muslo, largas medias encarnadas, zapatos y capa de raso negro como la gorra, cubríanle la mitad de la cara, el antifaz de estilo, y de su costado izquierdo pendía una antiquísima espada de largas dimensiones. Aquel sí que era un Don Juan Tenorio auténtico, el mejor trajeado de los Juanes Tenorios, que hasta entonces había pisado las tablas en las fiestas locales de la heroica villa. Los enamorados galanes con que contaba la provincia entera miraban en el personaje del drama de Zorrilla, encarnado en Don Elesbán, la realización de su ideal. Ya conocían ellos el altanero continente, el valor temerario y la fortuna amorosa del arriesgado caballero, y alguna vez habían soñado, por un poco de atavismo y otro poco de natural ferocidad, engañar mujeres y asesinar hombres. Don Elesbán, español de pura sangre, personificaba medianamente al célebre Don Juan, recitaba con arrogancia y sonoridad los octosílabos de Zorrilla, y se imponía a aquellos Juanes anónimos que lo contemplaban desde las butacas, con sus gallardas actitudes, su aplomo, sus zetas enfáticas, sus exclamaciones y sus jactancias. Una salva de aplausos saludó a aquellos conocidos versos. Aquí está Don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, y a las mujeres vendí. También el novio de Concepción, que entonces respondía al nombre de Luis Mejía, obtuvo algunos aplausos cuando repuso con acento nasal, pero con gran convicción al referir sus aventuras en Flandes. Aquí hay un don Luis que vale al menos 2. Pasará aquí algunos meses, y no trae más intereses, ni se aviene a más empresas, que adorar a las francesas, y a reñir con los franceses. Las melancólicas linternas que pestañeaban en las paredes de la hostería de Butarelli, las rondas que resultaban misteriosas a la pálida luz de los halcones, y qué tal papel hacían las teas, las frases arrogantes y agresivas, las manos apoyadas en la empuñadura de las espadas, los abigarrados trajes de telas lujosas unos y de telas ordinarias otros, impresionaban agradablemente la imaginación provinciana, de suyo amadora de argumentos fantásticos y de aventuras llenas de enredos. Mas donde llegaba a punto el entusiasmo de los habitantes de la capital era cuando, luego de haber robado Don Juan a Doña Inés de Ulloa, en el tercer acto, murmura en el cuarto con aire conquistador al oído de su víctima y postrado de hinojos ante ella. Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor, esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamado al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y cuando la enamorada doncella responde: Don Juan, yo lo imploro, de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame porque te adoro. Las muchachas que tenían novio experimentaban un vago temor de ser seducidas por sus galanes al contemplar a doña Inés, cuyo papel había sido confiado a la maestra de escuela, dulcemente conmovida por las frases y los extremos de Don Juan. Era cierto que sus adoradores no tenían la elocuencia amorosa del héroe español, que no usaban ni justillo ni capa,
que en vez de la gorra con pluma tenían un sombrero de fieltro ladeado, que en lugar de espada al cinto llevaban un puñal en la bota, pero también era cierto que sabían raptarla gallardamente a la grupa de sus gordas y briosas mulas, cuando el papá se oponía al matrimonio. Sucediéronse luego los actos fantásticos de la segunda parte. El panteón de la familia Tenorio apareció a los ojos de los espectadores, bañado por la luz de la luna. La maestra de escuela cubría con una sábana, con el rostro más blanco que de ordinario por los afeites, hallábase erguida sobre una mesa vestida también de blanco, que hacía las veces de una tumba. Un sauce llorón pintado en trapo descolgaba hasta ella sus largas y lacrimosas ramas. Don Gonzalo de Ulloa, o sea el doctor Sarmiento, arrebujado entre otra sábana, yacía de rodillas sobre otra tumba, y, más hacia el fondo, destacábase otras dos estatuas simuladas en cartón que debían ser don Luis Mejía y don Diego Tenorio. En la escena tercera del primer acto, don Elesván Martínez, a quien habían hecho beber ya en los entreactos y que se hallaba, por tanto, más entusiasta, declamó con acento apasionado ante la helada y marmórea figura de la maestra de escuela. Mármol en quien doña Inés, en cuerpo sin alma existe, deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. De azahares mil a través, conserve tu imagen pura, y pues la mala ventura te asesinó de don Juan, contempla, con cuánto afán, vendrá hoy a tu sepultura. Mas repentino y atronador estrépito lo hizo detenerse, era que don Gonzalo de Ulloa acababa de hundirse en su tumba. La mesa un tanto descuajeringada en que se hallaba arrodillado el doctor Sarmiento había cedido al peso de éste y desplomándose, arrastrando en su caída al grave e inmóvil comendador, con gran hilaridad del numeroso público. Vano fue que el médico apareciera otra vez, tan grave como al principio, en la cena a la que el comendador había sido invitado por don Juan. Y en el último acto, en el panteón de la familia Tenorio, las risas volvieron a estallar al recordarse el percance sucedido, con gran disgusto de don Elesván, que veía destruido el efecto de sus sonoras y arrogantes declamaciones. Con la apoteosis de don Juan concluyó a la 1 de la mañana el largo drama, que a no dudarlo volvería a ponerse en escena el año próximo, tanto por ser la única obra de teatro que poseía la Junta Municipal, cuanto porque ningún héroe era capaz de cautivar a mis electores como el célebre y afortunado caballero español.